Hola a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Orle Martín Lanza Ramos. Actualmente en el diplomado Docencia en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, sección G, primera promoción. Soy docente del área de Ciencias Naturales, por lo que en este video estaré hablando sobre la tabla periódica de los elementos, que muestra los elementos de la naturaleza según su número atómico, sus propiedades químicas. Es enormemente útil para ver las relaciones entre las propiedades de los elementos o predecir las propiedades de elementos todavía no sintetizados o descubiertos. Descubrimiento de los elementos químicos. Aunque algunos elementos como el oro, la plata, el cobre, el plomo y el mercurio ya eran conocidos desde la antigüedad, el primer descubrimiento de un elemento ocurrió en el siglo XVII, cuando el científico Henning Brand descubrió el fósforo. En el siglo XVIII se conocieron numerosos nuevos elementos como los gases, oxígeno, hidrógeno y el nitrógeno. Un requisito previo necesario a la construcción de la tabla periódica era el descubrimiento de un número suficiente de elementos individuales que hubiera posible encontrar alguna pauta en el comportamiento químico y sus propiedades. Ciertos grupos primitivos simples que no están formados por otros cuerpos ni unos de otros y que son los ingredientes que se componen inmediatamente y en que se resuelven en último término todos los cuerpos perfectamente mixtos. Frase del famoso químico Robert Boyle. Un poco de historia. En 1862, la primera tabla periódica por el geólogo francés A.E. Bouguer dispuso los elementos de manera creciente según su peso atómico. Entre 1862 y 1863, John Newell, químico inglés, redactó el trabajo clasificando 56 elementos y estableciendo 11 grupos basados en sus propiedades físicas similares. En 1869, Dmitri Mendeleev publica su obra Principios de la Química, donde formulaba la tabla periódica. En 1870, Julius Lothar Meyer publica su trabajo en el que hace la relación entre los elementos formulados y la ley periódica. Para 1871, Dmitri Mendeleev modificó su tabla reduciéndola a solo 8 columnas. Algunos conceptos importantes. La explicación que aceptamos actualmente de la ley periódica es la mecánica cuántica construida en el primer tercio del siglo XX. Gracias a estas investigaciones y a los desarrollos posteriores, hoy se acepta que la ordenación de los elementos en el sistema periódico está relacionada con la estructura electrónica de los átomos de los diversos elementos, a partir de la cual se pueden predecir sus diferentes propiedades químicas. Isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen igual número de protones y electrones, igual número atómico, pero diferentes números de electrones diferentes en su masa atómica. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos: el protio, el deuterio y el tritio. Los 3 isótopos tienen un protón y un electrón, pero el protio no posee neutrones, el deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene 2 neutrones. El isótopo más abundante es el protio, con un 99.97% de abundancia. Configuración electrónica. Al referirse a la configuración electrónica, estamos hablando de la descripción de la ubicación de los electrones en los distintos niveles, con subniveles y orbitales de un determinado átomo. La tabla periódica también está dividida en 4 grupos S, P, D y F. Están ubicados en el orden S, D, P, de izquierda a derecha, y F, que son los lantánidos y los actínidos. Números cuánticos. Número cuántico principal n puede tomar valores enteros de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e indica el nivel de energía. Número cuántico azimutal o L indica los subniveles de energía 0, 1, 2, 3 o SP de F. Con respecto a la forma orbital de estos subniveles, el número cuántico azimutal determina la excentricidad de la órbita. Cuando mayor sea este número, más excéntrica será la órbita, es decir, será más aplanada la elipse que recorre el electrón. Número cuántico magnético o M puede tener todos los valores desde -1 hasta +1, pasando por el 0. Describe las orientaciones
espacial del orbital e indique el número de orbitales presentes en un subnivel determinado. Número cuántico de spin, ms, tiene los valores asignados de menos un medio o más un medio y refleja los distintos giros del electrón. Estructura y organización de la tabla periódica. La tabla periódica es un sistema donde se clasifican los elementos conocidos hasta la fecha. Se colocan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en orden creciente de sus números atómicos. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales llamadas períodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Grupos. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica y por ello tienen características o propiedades similares entre sí. Por ejemplo, los elementos en el grupo 1A tienen valencia de 1, un electrón en su último nivel de energía. Períodos. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas períodos, contrario a como ocurre en el caso de los grupos de la tabla periódica. Los elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes pero masas similares. Todos los elementos de un período tienen el mismo número de orbitales. Siguiendo esa norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica. El primer período solo tiene 2 miembros, el hidrógeno y el helio. Ambos tienen solo el orbital 1s. Regla del octeto. La regla del octeto establece que los átomos de los elementos se enlazan unos a otros con el intento de completar su última capa de valencia y así ganar estabilidad. Todos tienden a imitar la estabilidad de los gases nobles. Enlaces químicos tenemos 3: iónico, covalente y metálico. Partículas subatómicas, partículas compuestas y fuerzas. La electronegatividad es la tendencia a atraer electrones. En la tabla periódica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, es el francio el menos electronegativo y el flúor el que posee mayor electronegatividad. Ejemplo, el procedimiento de cálculo más común es el inicialmente propuesto por Pauling. El resultado obtenido mediante este procedimiento es un número adimensional que se incluye dentro de la escala de Pauling. Esta escala varía entre 0.7 para el elemento menos electronegativo y el 4.0 para el mayor. Los no polares tienen una diferencia muy pequeña. Ok, esperamos que este video haya servido. Muchas gracias.